Hola, ¿cómo están? Pues bueno, me presento. Soy el doctor Alberto González Aguilar, soy especialista en neurooncología. Y bueno, me tardé mucho en iniciar esta grabación porque no sabía cómo hacerlo. El propósito de este canal, que es el Beto Brain Tumor Channel, tiene la finalidad de ilustrar la parte de neurooncología, que es muy pobre en México, y más que ser sensacionalista o ser youtuber, lo único que me interesa es difundir la información de esta temática, por lo cual te pido, digo, he visto infinidad de videos y todo el mundo dice que te pongas me gusta, suscríbete y sígueme. Entonces yo también te doy las mismas recomendaciones. Digo, no sé exactamente qué tanta utilidad tenga, pero bueno, todavía no conozco el algoritmo de YouTube, pero bueno, te puedo asegurar que las clases van a ser de calidad. Son dirigidas principalmente al personal médico, ¿sí? Ya que carecemos de especialistas en el área. Pero bueno, te pido por favor que me des la oportunidad de ver esta primera clase y posteriormente puedas sacar tus propias conclusiones. En mi canal puedes encontrar una referencia de mis antecedentes académicos si quieres revisarlos y te darás cuenta de que soy una persona que sabe de hablar, sabe de lo que está hablando en el tema, ¿sí? Entonces te agradezco y bienvenidos a mi canal. Hola, pues miren, para empezar esta clase, el primero lo que les quiero mostrar es esto. Esto es a lo que nos enfrentamos en la realidad. Aunque la medicina siempre se ha basado en la clínica, en los datos de la exploración, hoy en día estamos en una época en donde la tecnología ha avanzado tanto que muchas veces nos encontramos en este tipo de situaciones, ver este estudio de imagen de primera intención y hacer el interrogatorio para llegar precisamente al diagnóstico. Pero la importancia del abordaje de lesiones con efecto de masa es viendo estas imágenes. Aquí yo los invito a cada uno de ustedes que saque su propia conclusión, pero digamos que en esta imagen hay un tumor benigno, hay dos tumores malignos y hay dos cosas que no son tumores, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Importante es porque pues, desafortunadamente eso es algo que no nos han enseñado o no nos han concientizado, es que el error en la práctica médica está ahí presente y puede ser frecuente, ¿sí? Y que va a depender de muchos aspectos de la educación, el aprendizaje, de la condición física también del médico y de las condiciones en las que está trabajando, precisamente para que ese tipo de errores no sucedan. Pero desafortunadamente el error médico es muy satanizado, ya sea como para los pacientes o entre los mismos médicos, el que tú te equivoques en un pase de visita realmente es muy mal visto y siempre se denigra a la persona que no tiene el conocimiento o se equivoca. Entonces, esta primera parte lo que vamos a hacer, probablemente esta es la parte que menos significado le van a poder encontrar a alguno de ustedes, pero realmente para mí la parte más importante y es como de las pequeñas aportaciones que yo puedo creer que puedo dar precisamente en los medios, es esto, ¿no? Mostrar primero en qué nos equivocamos y cómo nos equivocamos en el proceso de aprendizaje. Después vamos a hablar de algunas reglas básicas para ver las lesiones con efecto de masa. Después una propuesta de abordaje y las conclusiones. Entonces, vamos a tener que cuando nosotros vemos un estudio de imagen, ese estudio de imagen es como una obra de arte, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante voy a centrarme solamente en la obra de arte para precisamente ir citando los ejemplos que se presentan, ¿no? Entonces, esta es nuestra realidad, es nuestro estudio de imagen, vemos a la derecha y la pintura a la izquierda, ¿no? Nos vamos a enfrentar a una imagen. Entonces, la parte importante es que cuando nosotros vemos una lesión con efecto de masa, hay más de 130 tumores diferentes y hoy en día creo que no existe nadie que los haya visto los 130 juntos. Entonces, conocemos muchos por reportes, etcétera, pero dudo mucho que existan personas que tengan la experiencia de haber visto los 130 tumores de forma personal. Entonces, cuando nosotros vemos estas lesiones con efecto de masa, lo primero que nos viene a la cabeza es que es un tumor, pero existen más de 130 tipos de tumores.
Pero alrededor de este tipo de lesiones, pues también hay otras causas como las infecciosas, como las causas desmielinizantes, metabólicas, que realmente van a tener un pronóstico muy diferente, por lo cual termina siendo todo un reto precisamente diagnosticarlas. Y una de las cosas más importantes, la parte fundamental de las lesiones que sí son tumorales, las causas más frecuentes que sí son tumorales, el 80% de los pacientes va a estar muerto un año. Entonces, esto es importante porque precisamente nuestro mayor trabajo en el momento que abordamos una lesión de esta naturaleza es tratar de descartar todas las causas que tienen un pronóstico diferente, que pueden tener un pronóstico reversible. Estas también son importantes, pero aquí la parte fundamental es que el pronóstico, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en ciencia y tecnología, no se ha logrado impactar tanto como quisiéramos. Entonces vamos a regresar a este punto de cómo abordar una lesión. Entonces, como les decía, vamos a tener esta imagen. Yo les pido a todos que hagan el ejercicio de qué ven, cómo lo ven, y si saben de quién es el autor y quién no es el autor, pero que ustedes hagan ese ejercicio de tratar de descifrar esta pintura, ¿sí? Entonces, así es como nos enfrentamos, ¿no? Después de que vemos la pintura, vamos a tener nuestra historia clínica, que en este caso es una historia adaptada al texto, perdón, a la imagen, pero bueno, nos puede servir de ejemplo, ¿no? Y en este texto dice, te envío este cuadro de Rembrandt, supuestamente en 1930, La chica en la ventana. Verás en las ventanas los detalles más llamativos de la acuarela en relación al color y la textura. Los acabados son exquisitos en la sábana, estilo gótico, una maravilla del arte. Me gustaría mucho saber tu opinión. Entonces, vimos la imagen y pues, nos agarramos de lo que sabemos de esa imagen. Pero bueno, si no sabemos nada de la imagen, pues nos agarramos del resumen. Y esta es la conclusión que nosotros sacamos con viendo la imagen y con el resumen. Resulta que le ponemos que el título de la obra se llama La chica de la ventana, el autor es Rembrandt, el año es 1930, el estilo es gótico, la composición es acuarela, el color múltiple y el contexto es gótico, ¿sí? Entonces, aquí viene la pregunta. Esto es lo que nosotros sacamos de conclusión con lo que nosotros tenemos, pero resulta que esta es la respuesta correcta. La pintura se llama La muchacha leyendo una carta. El autor es Johannes Vermeer. La pintura es de 1657, ¿sí? Es lienzo y óleo. El color es múltiple y vamos a tener que es una pintura barroca. Entonces, si nos damos cuenta, el análisis que hicimos con lo que teníamos es completamente equivocado, bueno, más bien falló en todas en relación a la respuesta correcta. Pero aquí viene, esa es la parte fundamental, ¿por qué nos equivocamos? ¿Sí? Entonces, esto es una de las partes fundamentales que voy a tratar en esta primera parte, es identificar cómo nos equivocamos y esto, darnos cuenta precisamente en dónde podemos equivocarnos precisamente para reforzar nuestro aprendizaje. Vamos a regresar al momento inicial. Tenemos que cuando nos enfrentamos precisamente a uno de estos casos, lo tenemos así, ¿no? Lo estoy ejemplificando con una pintura. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra mente cuando tenemos esta imagen? ¿Sí? Entonces, hay que entender el proceso de pensamiento y algunos errores precisamente del conocimiento que nos hacen vulnerables. Entonces, yo veo esta imagen y exactamente lo primero que va a pasar con esta imagen van a ser tres cosas. El primer fenómeno, que es el que ven arriba y a la izquierda, and many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was. Look again. Where is it? Este fenómeno no sé si tenga un nombre, yo le pongo el fenómeno de la mujer de rojo. Después va a pasar un segundo fenómeno. Too many mind. Too many mind? Mind the soul. Mind the people. Mind the enemy. Too many mind. No mind.
Este fenómeno que yo le llamo el Too Many Minds, que pues básicamente ahorita lo vamos a ilustrar en la siguiente diapositiva, y vamos a tener un tercer fenómeno que se presenta cuando nosotros vemos una imagen. Si estamos partiendo desde cero, ¿no? Desde que uno la ve, esto es lo que pasa en nuestra cabeza. Entonces, y el tercer fenómeno que es el de la familiaridad. Si yo les digo a ustedes de quién es esta pintura, les puedo apostar que va a haber más de uno que no la conozca, ¿sí? Pero si yo les enseño esta, yo creo que la gran mayoría, si no es que todos, van a saber de quién es esta pintura. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un caso de esta naturaleza, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra forma de aprender se divide en dos grandes fenómenos. Primero, en conozco el tema o no conozco el tema, que esto es lo de Broadbent llama como el fenómeno dicotómico, ¿sí? Entonces, nosotros, pues obviamente sabemos, si sabemos o no sabemos el tema, y si no lo sabemos, pues muchas veces, por muchos factores, tratamos de buscar respuestas. Pero después viene un fenómeno que se llama el de atenuación. El fenómeno de atenuación es que yo tengo que buscar un objetivo, pero obviamente ese objetivo lo voy a buscar si yo lo conozco, si yo lo identifico, si yo lo he visto, pero alrededor de ese objetivo hay muchos estímulos. El estímulo de que te están viendo, el estímulo de, ya sabes, el residente que siempre contesta atrás de las espaldas, el que todo el mundo tiene un comentario, el R mayor que te dice un comentario. Entonces, en este fenómeno de atenuación, la idea del proceso de aprendizaje es que tú llegues a la respuesta correcta. Pero si tú no tienes la respuesta correcta porque la careces de ella, todos estos distractores te van a permitir que tú te agarres de alguno de ellos para encontrar una respuesta que sea para ti precisamente favorable. Y por último, vamos a tener que el fenómeno de la capacidad de Cunningham es precisamente poder identificar, conozco o no conozco la respuesta. Dos, voy a filtrar todos los estímulos del medio externo y solamente me voy a quedar con los que realmente me sirven, ¿sí? Y al final emito una respuesta, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno como una persona aprende. Ahora, todo este fenómeno precisamente es un término que realmente para mí es relativamente nuevo, y de mis pláticas este es como de la primera vez que yo lo utilizo, que es la metacognición, que este tipo de proceso es la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que se aprende. Esto va de la mano precisamente que tenemos en la medicina múltiples sesgos cognitivos, son obstáculos invisibles que no vemos, ¿sí? Pero que tampoco nos han hecho conscientes que los tenemos. Entonces, esta primera parte se me hace fundamental, es precisamente por esto. Entonces, existen múltiples sesgos cognitivos, yo los agrupé en 6, precisamente para su estudio, que es el sesgo de atención, el sesgo de memoria, el sesgo social, el emocional, el adaptativo y el de juicio. Y bueno, para la gente que me ha visto, me ha llegado a conocer, saben que me gustan mucho las mnemotecnias, entonces dejo esta mnemotecnia para aprenderse los sesgos cognitivos como una herramienta para abordar y para que también cada uno sea consciente de la forma en que nos podemos equivocar. Y dice, la atención y la memoria mejora tu estatus, emoción y ayuda al juicio, ¿sí? Que es básicamente la mnemotecnia para recordar los 6 parámetros que podemos tener de error en los sesgos cognitivos. Entonces, ahora quisiera repasar con ustedes este tipo de sesgos cognitivos regresando a la misma imagen. Tenemos nuestra misma imagen y nuestro primer sesgo de atención. Si nosotros recordamos, en el proceso de aprendizaje tenemos este fenómeno dicotómico, sé o no sé la respuesta. Después, tengo múltiples distractores, ya sean auditivos, visuales o inclusive propios en la memoria, y yo sé qué tomo y qué no tomo para precisamente dar la respuesta y emito un resultado, ¿no? Pero lo que sucede en la mayoría de los casos cuando nosotros estamos aprendiendo, pues realmente resulta que muchas cosas las desconocemos. Entonces, aquí la atención va a depender de estos 3 fenómenos que les había mencionado, es la mujer de vestido rojo, el too many minds y la familiaridad.
la mujer vestida de rojo, yo voy a ponerle atención a lo que me llama la atención. Entonces, todo lo que es más vistoso, más colorido, le voy a poner más atención. Segundo, too many minds. Si yo no conozco la respuesta, voy a tenerlo en los distractores. Es mucho más sencillo que los distractores me den una respuesta incorrecta. Y tercero, si hay para mí algo que sea familiar, yo me voy a aferrar a esa parte que es familiar precisamente para ahí tratar de dar una respuesta. Entonces, si lo ponemos como ejemplo, vamos a ver que este es un R1, ¿sí? Que pues quiero resaltar que es un R1 y está en su segunda guardia. Quiere decir que no lleva más de un mes en el hospital, ¿sí? Y si yo le pregunto cómo se llama el cuadro, inmediatamente cuando él ve el resumen, lo que encuentra principalmente es buscar el nombre de la pintura, ¿no? La chica en la ventana. Entonces, así es como nuestra atención se focaliza, pero nos permite cometer muchos errores y omitir muchas cosas, sobre todo si no las conocemos. El segundo ejemplo es acerca de la memoria. Aquí lo que quiero resaltar es que es su segunda guardia, ¿sí? Un R1, su segunda guardia, híjole, pues prácticamente no sabe nada, ¿sí? Ya sea esto o sea el interno, pues realmente la capacidad que tenga de conocimiento pues va a ser muy limitada, ¿no? Entonces, si yo le pregunto quién y cuándo pintó la obra, pues obviamente si tú tienes la respuesta podrás emitirla, pero como en la gran mayoría de las ocasiones no solemos tener la respuesta, lo que sucede es que agarra lo que encuentra. Entonces, en este caso, encuentra la palabra Rembrandt y 1930. Y a lo mejor aquí no le da tanta importancia al supuestamente, pero por ejemplo, una persona con conocimiento y experta diría supuestamente es como la parte más importante precisamente para tomar en cuenta, ¿no? Después vamos al social emocional, que los agrupé en uno solo. Vamos a tener que es un R1, está por guardia y tiene que entregar el servicio a todo, bueno, más bien tiene que estar con todos en el servicio de urgencias y además tiene que dar una tarea, ¿sí? Entonces, esto, pues obviamente hace que trate de organizar sus ideas, pero si no tiene un sistema ni una estructura de cómo hacerlo, pues bueno, a veces la mente humana hace maravillas, pero bueno, desafortunadamente esto lo que ocasiona es que tengamos múltiples errores. Entonces, teniendo esto, pues obviamente es mucho más complicado tener la respuesta o ver objetivamente las respuestas que están enfrente de nosotros, y sobre todo si no las conocemos, ¿no? Y el cuarto, que es el adaptativo. El adaptativo tiene mucho que ver, por ejemplo, en este caso es su segunda guardia. Cuando tú estás en la medicina, aprendes precisamente a cómo sobrellevar algún tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que te van a preguntar? ¿Quién te va a entregar la guardia? ¿A quién se la vas a entregar? ¿Qué cosas deben de estar pendientes? Entonces tú tienes tu sistema de cómo entregar las cosas y cómo hacer las cosas. Entonces, en este caso, la situación se vuelve más complicada porque es una segunda guardia. Es todo el servicio de urgencias y además tiene que dar indicaciones. Para el tiempo que lleva en el hospital, pues es muy difícil que tenga una estructura o un conocimiento de qué necesita tener para entregar, qué necesita tener para el interno. O sea, realmente son muchas cosas que no conoce, ¿no? Pero este sesgo adaptativo, pues obviamente hace que cuando nosotros no lo conocemos, nosotros adoptemos un sistema, pero a ese sistema desde el inicio desde el inicio estamos partiendo del hecho que lo estamos haciendo mal. Entonces, esos sesgos adaptativos de cómo nos vamos enfrentando a las cosas es para salir, pero no necesariamente para aprender mejor. Nos ayuda para precisamente ir sorteando la situación. Pero en muchas ocasiones ese tipo de adaptación es un error de la forma en cómo la aprendemos y desafortunadamente lo vamos a tener todo el resto de nuestra vida. Y por último, el de juicio y planificación. Estamos hablando que es un R1, es su segunda guardia, y le piden la opinión. Entonces, viene una maravilla de arte, me gustaría mucho saber tu opinión.
Entonces aquí es cuando uno dice, o sea, es un estudio doble ciego, o sea, el residente pues difícilmente puede emitir una opinión, pero además se deja llevar por el juicio de lo que ya encontró. Una maravilla, y me gustaría mucho saber tu opinión. Entonces, aquí uno de los primeros errores es el error de negligencia, el no darnos cuenta de que no somos capaces de emitir una opinión, ¿sí? Entonces, y que no somos los más capacitados para dar una opinión. Pero aquí viene otra de las partes fundamentales y de los errores más frecuentes, que es el fenómeno de Dunning-Kruger. El fenómeno de Dunning-Kruger es precisamente, es más bien olvidar nuestras limitaciones e inflar nuestras capacidades. Aquí este fenómeno es precisamente, tengo poco, o sea, tengo 2 guardias, soy R1 y cree que lo sé todo. Pero lo que pasa es que conoce muy poco, pero desconoce mucho. Entonces, este fenómeno de Dunning-Kruger es muy frecuente en la medicina. Bueno, yo creo que en muchas áreas, pero aquí el principal problema es la confianza, ¿no? Entonces, una persona que desconoce, que desconoce información, tiene demasiada confianza, pero tiene poca competencia. Entonces, lo primero que tenemos son personas, y esto pasa en todos los hospitales, tenemos R1 internos que tienen 0 competencia, pero que tienen confianza. Entonces, aquí empieza todo el problema, ¿no? Porque aquí partimos del hecho de que esta primera etapa que nos sucede a todos, estamos en la montaña de estupidez, porque no tenemos conocimiento, pero nos sentimos con mucho ímpetu y ganas de salir adelante y de trabajar. Entonces, aquí esto nos sitúa precisamente aquí en esta parte, en el pico de la estupidez, donde tenemos poca experiencia, pero mucha confianza. Y después, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es esta caída abrupta cuando te empiezas a dar cuenta de todas las cosas que están implícitas en dar un diagnóstico, en dar una mala noticia, también está implícito en que empiezas a ver casos raros de los raros, muchas excepciones a la regla. Entonces llegas al valle de la desesperanza porque parece ser que estudias más y sabes menos. Pero posteriormente hay un remonte precisamente de confianza y posteriormente llegamos a un plató de confianza, ¿no? Y estamos hablando de que cuando llegamos a ese plató es cuando muchas veces podemos decir que una persona ya es experta, ¿no? Y para este proceso, pues bueno, pueden pasar múltiples años, pero también algo que es muy llamativo es que esa curva del Dunning-Kruger, nunca vuelve a la normalidad, nunca vuelve al estado normal, al estado basal, siendo ignorantes. Por ejemplo, aquí se puede ver que en el pico de la estupidez, donde está precisamente la curva, pero en la parte de sustentabilidad podemos ver que la curva está un poquito más abajo. Y eso es algo que sucede. La gente, mientras más conoce y mientras más situaciones ha vivido, tiene precaución en múltiples cosas, ya no es tan confiado, ya no siempre sabe que hay una excepción a la regla, que no todo es el 100%, que nada es patognomónico, porque también es una de las cosas que aprendemos mucho en la carrera, decir patognomónico. La realidad es que no hay patognomónico y que los pacientes no leen libros y cada uno se puede comportar de forma diferente, ¿no? Pero este fenómeno es muy frecuente y no son fenómenos que no los hacemos conscientes, y bueno, y que también sería como importante que precisamente por este tipo de fenómeno, una de las recomendaciones personal es que todos los servicios de choque o los más complicados no deberían de estar por la gente menos experimentada, sino por la más experimentada, o si es la menos experimentada, sea supervisada conscientemente, precisamente para evitar esto. Con esto no trato de decir que quiero cambiar el sistema lleva funcionando así muchos años, no quiere decir que sea lo correcto, pero bueno, son el tipo de cosas que los servicios de enseñanza en múltiples instituciones nunca han analizado como para entender por qué nos equivocamos, ¿sí? Otro fenómeno que nos puede suscitar con el tiempo y con el juicio es el fenómeno de frecuencia, que se llama fenómeno de Baader-Meinhof, ¿sí? Este tipo de fenómeno, yo creo que muchos se pueden familiarizar de decir, vi un caso de histiocitosis,
que es rarísima, uno lee la literatura y es extremadamente escasa, son muy pocos los casos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este caso pues nos llamó la atención. Vemos otro caso y queremos o interpretamos de que también se parece a la histocitosis y que a veces viene en pareja. Como aprendemos a ver cosas diferentes en las excepciones, cuando vemos un nuevo caso común y corriente, buscamos esas excepciones en este nuevo caso y se nos hacen muy parecidas. Entonces, nos da la impresión de que una enfermedad es mucho más frecuente de lo que realmente es, pero la realidad es que simple y sencillamente pusimos atención y aprendimos algo diferente que lo aplicamos a esta nueva imagen. ¿Sí? Este fenómeno de Bader-Meinhof, pues bueno, es un fenómeno precisamente de una ilusión de frecuencia. ¿Sí? A veces creemos que las cosas son más frecuentes de lo que realmente son, y es porque simple y sencillamente ponemos más atención o aplicamos un conocimiento al nuevo estudio. Y bueno, ya por último, pues bueno, hay otros sinnúmero de factores que pueden interferir para equivocarnos, ¿sí? Una de ellas es la falta de comunicación. Esto es algo que sí debe llenarnos precisamente de atención y cambiar los sistemas, porque cada quien está trabajando por su lado. Siempre se habla de grupos multidisciplinarios y cada vez que yo escucho un grupo multidisciplinario lo forma una persona, cuando en realidad los grupos multidisciplinarios son de 20, 30 personas, las cuales todas participan y todas conviven, pero que desafortunadamente, bueno, esto lo puedo decir en México y muy probablemente en América Latina, los grupos multidisciplinarios es yo en la mañana, yo en la tarde, yo en la noche y yo de malas. Entonces, eso es algo que sí debería cambiar mucho en la comunicación y también aprender a respetar los niveles de cada quien. Digo, creo que en México y en América Latina el título de médico se ha denigrado mucho. Ser médico general ya no parece ser un título que portes con orgullo, pero desafortunadamente hasta nosotros mismos nos vemos de forma despectiva, ¿no? Que el imagenólogo, que el neurocirujano, realmente todos somos compañeros y cada quien tiene una participación, y la suma de las ideas pues es lo que hace que precisamente se minimicen los errores. Pero con todo y eso, con todo y esto que hemos platicado, tenemos que este cuadro, ¿sí? El nombre original es La chica leyendo una carta, ¿sí? Pero con todo y eso, ¿qué pasaría si yo les digo que el nombre está equivocado? Y que no es el nombre completo, que el nombre completo es La chica leyendo una carta y Cupido. Entonces aquí todo el mundo se va a regresar a ver la pintura. ¿Por qué? Porque van a decir, ay, ¿dónde está Cupido? Yo no vi a Cupido, ¿sí? Entonces si nos regresamos a la imagen, pues no vemos ningún Cupido, ¿sí? Pues esto es lo mismo que le pasó a esta obra, ¿sí? Johannes Vermeer pintó esta obra y resulta que después en una reparación, ¿sí?, con sistemas infrarrojos, se encontró que en esta parte superior derecha había como un marco, ¿sí? Si nosotros vemos en retrospectiva, que esto también es algo que pasa muy seguido, si nosotros vemos en retrospectiva, miren, como que se insinuaba algo. Pues resulta que Johannes Vermeer escondió un cupido en la pintura. Bueno, no sabemos si él lo escondió o quién lo escondió. Y pasaron 350 años para que precisamente se encontrara este nuevo hallazgo. Entonces, que esto creo que lo podemos ver muy materializado en la medicina, de ver un caso donde se ve muy insignificante y posteriormente en un corto tiempo ver un caso mucho más aparatoso. Pues esto es lo mismo que también pasa con la medicina. O sea, a veces, a pesar de guardar todos los detalles posibles y seguir un método, hay cosas que se nos pueden escapar de las manos, pero aquí la parte importante es regresar, sistematizar esto mismo que estuvimos haciendo para entender dónde vimos el error, o dónde estuvo el error, ¿sí? No para modificarlo, en este caso en particular, sino para modificar nuestra técnica y perfeccionarla. Entonces, esto fue lo mismo que le pasó al cuadro de Johannes Vermeer. Entonces, en la vida real, esto es lo que pasa. Vemos aquí un caso
que te los voy a poner, que es un caso de encefalitis límbica, paraneoplásica, alteraciones de la memoria, la lesión es temporal, no capta contraste, no tiene edema y al parecer no tiene datos de alarma. Esto es lo que dice el resumen. Y ustedes pueden ver esta imagen, ¿no? Pero resulta que esta imagen cambia a 6 meses a esto. Y vamos a tener que el diagnóstico ya no es una encefalitis límbica, es un glioma de alto grado. La causa ya no es paraneoplásica, sino neoplásica. De los síntomas que a lo mejor no tomamos en cuenta, pero que viendo esto, pues regresamos a preguntar, es que tuvo una crisis convulsiva hace 10 años, que a eso nos hace pensar que el padecimiento pues no es algo agudo. La localización temporal tiene contraste, tiene edema y sí tiene datos de papiledema. Entonces, así como el cuadro, cuando no sabemos leerlo, podemos encontrarnos con sorpresas, pues también esto es común en la medicina, ver que hay cuadros que parecen muy indolentes en su etapa inicial, y si no somos lo suficientemente cuidadosos y dedicados precisamente para identificar este tipo de situaciones, pues bueno, a veces tenemos este tipo de escenarios. Lo platico muy en particular porque pues realmente yo me sentía igual que la pintura. O sea, este cuadro es un cuadro que pues yo pensé precisamente ver o conocer de casos previos, ¿sí? Uno creía precisamente esto, pero después te das cuenta que como la pintura, que tiene algunos detalles que a lo mejor eran demasiado sutiles y por la falta de experiencia, porque este tipo de presentación, ahorita se las voy a mostrar, no es tan frecuente, y es tu primer caso que te enfrentas, pues en realidad pasa esto, ¿no? Entonces, la idea de esta plática es sistematizar la forma en cómo abordar una lesión y hacer consciente precisamente el concepto de la metacognición, de dónde nos podemos equivocar y cómo nos podemos equivocar, y precisamente porque este caso, pues bueno, después no fue el único caso, hubo varios casos más que se reportaron y publicamos esta serie que, bueno, quiero ahí felicitar a Eliezer Villanueva, que precisamente casos que tenían esta presentación, pero resulta que era una forma incipiente de glioma, ¿sí? Tomando en cuenta la evolución que tiene. Entonces, fue para nosotros algo novedoso, algo que pues no estaba publicado. Bueno, lo publicamos y continuamente nos enfrentamos a eso, a situaciones que probablemente son comunes y corrientes, pero también va a haber excepciones. Y lo más importante aquí no es tener el conocimiento de todas y cada una de las patologías, sino tener un sistema y un orden para identificar cada uno de nuestros errores y perfeccionar nuestro conocimiento. Ahora sí, entrando en materia, quiero resaltar que esta primera parte probablemente no es una parte que esperaban, pero sí la creo fundamental porque desafortunadamente son el tipo de situaciones que no nos han precisamente mostrado en el aprendizaje. Los sistemas de enseñanza difícilmente están interesados en el conocimiento de los médicos. La medicina es muy autodidacta, entonces creo que es el momento de estandarizar procesos y uno como sociedad y como gremio precisamente transmitir las experiencias que tenemos en cada una de nuestras experiencias. Entonces, ahora sí espero que estén listos y quiero decirles, en el proceso de aprendizaje existen múltiples trucos inconscientes que van a hacer que nos equivoquemos. Entonces, yo lo que trato de hacer con esto es simple y sencillamente, lo primero es que se den cuenta que estamos expuestos a una gran cantidad de sesgos, ¿sí? Que dependen de múltiples factores, pero que es importante, los sesgos pues muchas veces son inconscientes, obvio. Yo lo único que transmito es que se hagan conscientes de que tenemos mucha facilidad para equivocarnos en la forma en cómo vemos las cosas, cómo aprendemos y sobre todo por la condición en la que estamos, por lo cual es importante tener un mecanismo y un sistema que nos permita precisamente identificar lo bueno y lo malo. Entonces, vamos a empezar con primero, que es las reglas básicas. Las reglas básicas, esta parece muy obvia y muy tonta, ¿sí? Como es
saber el nombre, el lado donde está afectado, ¿sí? Es común a veces de repente encontrar una imagen que resulta que es completamente desconocida para lo que uno tiene de antecedente, pero pues resulta que hay otro paciente, o vamos a tener también esta parte de repente agarrar mal la placa y ponerla en sentido contrario y saber que la lesión es derecha, pero resulta que vemos en el negatoscopio que es izquierda, que son cositas muy absurdas, pero que siguen siendo una regla para todo tipo de caso, ¿sí? Y vienen las partes un poquito más filosóficas, que es que la explicación más simple es siempre la más sencilla y es la mejor respuesta, ¿sí? A veces nosotros estamos tratando de dar el diagnóstico de una patología completamente rara, extraña, desconocida, cuando pues la verdad conocemos nuestra frecuencia y a veces las enfermedades comunes son comunes, ¿sí? La otra es que cuando escuches galope piensa en caballos y no en cebras, y esto nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿sí? Por mucho tenemos que conocer la epidemiología de nuestros padecimientos y obviamente siempre pensar en lo más común con una presentación atípica que pensar que tenemos un caso típico de una enfermedad atípica, ¿sí? Y hay algo en neurología que es la regla de Ockman y dice que los síntomas, ¿sí? Los síntomas son atribuidos a una sola patología y que los signos o los hallazgos de la exploración neurológica corresponden a una sola localización. Esto de la navaja de Ockman en la regla de neurología es tratar precisamente de integrar todos los síntomas en un solo padecimiento y la afección neurológica en una sola localización. No siempre se puede, pero esto es uno de los ejercicios que más se pide en neurología. Entonces, aquí les presento, este es un algoritmo personal, esto, como yo les digo, no es, es algo que para mí se me ha hecho más sencillo y más fácil abordar las lesiones así. Yo se los dejo, cada quien puede hacer su algoritmo, pero bueno, este es el ABCDEF de las lesiones con efecto de masa. También, si se darán cuenta, entró medio de calzador el ABCDF, pero bueno, la A, que es la aparición, digo, esto lo traté de entrar con calzador, la mnemotecnia en inglés, que es aparición y antecedentes. Esta es la primera, la A. Entonces, nosotros cuando nos enfrentamos precisamente a una lesión con efecto de masa, nosotros podemos ver precisamente esta situación. Y antes que todo, pues tenemos que saber cómo se presentó. Por ejemplo, aquí, si nosotros no tenemos idea de cómo se presentó, la forma en que se manifestó la enfermedad, pues realmente vamos a estar... Digo, ahí no sé si desconozco todavía algunas reglas de YouTube, no sé si me van a tener problemas de autor, pero bueno, está la cara que yo siempre pongo cuando uno no sabe, ¿no? Entonces, esta primera A es de aparición. La aparición se refiere a precisamente el tiempo de evolución que tiene la enfermedad. Por ejemplo, vemos este caso. Un hombre, 67 años, tiene dolor de cabeza y tiene un síndrome piramidal bilateral. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, pues pensamos que es un tumor, ¿sí? Pero si yo les agrego que este paciente se presentó de forma súbita, el dolor de cabeza y el síndrome piramidal, eso cambia un poquito mi enfoque y ya no pensaré en algo tumoral. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver, y que esto es el problema que siempre nos dan las lesiones vasculares hemorrágicas con resonancia, es que pueden dar muchos sesgos, pues podemos ver que realmente esto se trataba de un EBC hemorrágico y no tenía nada que ver con un tumor. Entonces aquí si les vuelvo a poner estas imágenes, si no les doy el contexto, pero bueno, les agrego algo de contexto que es el tiempo de evolución, nuestro pensamiento va a orientarse un poco más hacia la patología, por eso es importante siempre tener la forma en que se presentó, tomando en cuenta que las patologías, patología infecciosa, vascular, tumoral, tienen un comportamiento que ya se conocen. Entonces podemos decir que las lesiones vasculares hemorrágicas siempre son hiperagudas. Las partes agudas pues, pueden ser en muchas ocasiones fenómenos infecciosos o autoinmunes.
Y vamos a tener que la parte fundamental de este tema, la parte crónica, pues es tumoral. O sea, las lesiones tumorales generalmente tienen una historia no necesariamente muy larga, pero sí tienen más tiempo de evolución. Y esta es la parte que tenemos que tomar en cuenta. Una lesión tumoral súbita, de repente, pues realmente no es un cuadro tan típico y es poco frecuente. Entonces, es importante tener en cuenta precisamente el tipo de aparición para sospechar en la causa. Después de la apariencia viene otra A, que es los antecedentes. Entonces, vuelvo a la primera imagen. Y entonces aquí yo los invito a que me digan cuál creen que sea su diagnóstico. Digo, yo espero que lo hagan en casa mentalmente y ustedes me pueden decir qué piensan de cada uno, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos en qué antecedentes tenemos que preguntar, hay algunos antecedentes que son más importantes que otros. Digo, todo es importante, pero en este caso, para las lesiones tumorales vamos a resaltar 4 antecedentes. El primero es la historia familiar, bueno, la historia personal de cáncer en el paciente, la historia de inmunosupresión, si tenga familiares o no afectados con cáncer, y los antecedentes de infección o historia de vacunas. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí estas 5 imágenes, ¿no? Entonces, el diagnóstico está abierto. Pero, ¿qué pasaría si nuevamente agrupamos estas 5 imágenes y yo les voy a dar estos antecedentes? El primero tiene un antecedente de cáncer de riñón. El segundo tiene una infección nasal. El tercero tiene VIH. El cuarto lo acaban de vacunar de influenza. Y el quinto tiene historia de meduloblastoma y cáncer de piel. Entonces, si nosotros tenemos estos antecedentes, vamos a tener que la primera imagen es una lesión metastásica, ¿sí? Las metástasis, el 85% se presenta en forma metasincrónica, es decir, el paciente tiene el cáncer y después desarrolla la metástasis, ¿sí? La parte del absceso, la parte infecciosa, podemos ver que es una localización profunda pegada a la nariz, pero sobre todo este antecedente infeccioso es el que nos ayuda. Después, la tercera imagen, aunque el linfoma primario del sistema nervioso central ya no tiene que ver con la inmunosupresión, seguimos viendo casos con inmunosupresión. Entonces, si tenemos un paciente con VIH y tenemos una lesión de esa naturaleza, siempre vamos a pensar precisamente en una patología como linfoma. El cuarto tiene el antecedente de vacunas, ¿sí? En este caso fue de la influenza. Entonces, este tipo de fenómenos de infecciones o vacunas por los cuales después se presentan las lesiones, es frecuente en las enfermedades autoinmunes. Y el quinto, que yo creo que este es el más complicado, ¿sí? Hay síndromes de cáncer familiar, que se sabe exactamente bien qué tipo de cáncer hacen, qué tipo de tumores hacen, dónde los hacen y cómo los hacen. En este caso, viendo la imagen, pues pensamos en un tumor rhabdoiditeratoide, porque la paciente impresionaba tener un síndrome que se llama de Gorlin. Digo, habría que revisar los síndromes de cáncer familiar precisamente para familiarizarnos y identificarlos. Y pues bueno, pues realmente por eso es que pensamos que era un rhabdoiditeratoide, ¿sí? Vamos a ponerle nuevamente unos ejemplos. Por ejemplo, masculino 75 años, tiene una crisis generalizada, ¿sí? Y nos vamos a basar solamente en los antecedentes. Vemos esto y resulta que el paciente tiene el antecedente de cáncer de pulmón, ¿sí? O sea, tiene historia personal de cáncer de pulmón. Entonces, si nosotros vemos esto, pues lo primero que vamos a pensar es que el paciente lo que tiene es una enfermedad metastásica. Recalcamos, la metástasis se presenta 85% de forma metasincrónica. Continuando con los antecedentes, bueno, vamos a ilustrar otro caso. Es un masculino de 40 años que acude a urgencias por un síndrome cerebeloso y cefalea, ¿no? Y bueno, vamos a tener precisamente esta imagen, ¿sí?, de esta lesión. Y como les decía, con el A de los antecedentes, primero es aparición, después antecedentes. Aquí, ¿qué antecedente nos podría ser relevante? Nos refiere a que tiene historia de von Hippel. Entonces, como ya nos está dando aquí un diagnóstico que tiene un padecimiento, un síndrome de cáncer familiar von Hippel, pues sabemos que esta lesión, aunque no tengamos todavía diagnóstico, sabemos que va a ser un
hemangioblastoma. ¿Por qué? Porque los síndromes de cáncer familiar peculiarmente tienen una característica propia, hay que conocerlos, que desarrollan cierto tipo de tumores, ciertos lugares, ciertas estructuras, entonces el patrón que se tiene es muy conocido. Entonces, en este caso, solamente con tener el antecedente familiar de que él es un paciente que es portador de von Hippel, lo que tiene su familia, la historia de von Hippel, pues bueno, sabemos que este tipo de síndromes hacen este tipo de tumores. Obviamente, esta es una situación que hay que precisamente familiarizarnos con ellos, la neurofibromatosis, von Hippel, Liefraumeni, etcétera, que nos permiten precisamente buscar estas asociaciones. Después, vamos a tener aquí este nuevo caso, que este sería nuevamente para los antecedentes. Si nosotros vemos a un caso de esta naturaleza con esta imagen, pues bueno, realmente podemos ver que pues bueno, puede pasar como una lesión de cualquier tipo infecciosa, tumoral, etcétera, ¿no? Pero aquí los antecedentes que nos van a llamar la atención, pues van a ser dos, que es básicamente el antecedente de la inmunodeficiencia, perdón, es un paciente que tiene reciente diagnóstico de VIH, entonces eso nos hace pensar en que es una causa infecciosa. Ahora, vemos aquí el cuarto antecedente, vamos a ver esta imagen, esta lesión, a lo mejor así no nos dice nada, pero si nosotros vamos y buscamos en los antecedentes y nos dicen que tuvo crisis convulsivas, pero que recientemente se había vacunado, pues bueno, esto nos orienta mucho a pensar en fenómenos autoinmunes. Entonces, de las imágenes que habíamos mencionado, podemos ver que estos son los cuatro fundamentales antecedentes que hay que preguntar ante una lesión con efecto de masa. La primera, la historia de cáncer. Esto va relacionado con las metástasis, porque las metástasis, el 85% se presentan de forma metasincrónica. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que ya tiene cáncer y después desarrolla algún tipo de alteración a nivel del sistema nervioso. Entonces, estos pacientes, pues la gran mayoría de los pacientes que tienen metástasis ya tienen el antecedente de cáncer. Después, la inmunosupresión, podemos ver que en este caso en particular, bueno, ilustramos un caso de toxoplasmosis, pero tener una imagen con efecto de masa en una persona que tiene VIH, eso ya nos orienta también a pensar en otro diagnóstico que es el linfoma, o bien en los procesos infecciosos, ¿sí? El tercer antecedente es la historia familiar de cáncer. En este caso, nosotros ilustramos un caso precisamente de esta lesión y lo que habíamos puesto de aquí de antecedentes de este caso en particular era que tenía un meduloblastoma y cáncer de piel, que suele ser algo que se asocia al síndrome de Gorlin, y el síndrome de Gorlin en la cabeza lo que hace son tumores rhabdoides. Y por último vamos a tener el antecedente de la infección o peculiarmente las vacunas. Vamos a tener que en este caso esta lesión múltiple era una lesión desmielinizante pseudotumoral, pero aquí lo que nos da la pauta pues es la parte precisamente infecciosa y podemos ver que pues este paciente estaba vacunado. Ahora, estos son algunos clichés precisamente de la parte de la historia, pero vamos a ver qué tan correctos son. Cuando nosotros abordamos una lesión con efecto de masa, de entrada pensamos siempre en un tumor. La gran mayoría pensamos en un tumor que tenga un comportamiento maligno. Y siempre que hablamos de este tipo de temas, nos vienen a la mente estos clichés. Y uno de ellos es los síntomas generales, la pérdida de peso, que va a tener fiebre, malestar general, cansancio, desnutrición. Pero aquí precisamente presento que para los tumores primarios vamos a tener que, este es un artículo que publicamos precisamente de una población francesa, donde mostramos que precisamente los pacientes con tumores primarios del sistema nervioso particularmente no sufren desnutrición. Sí puede haber desnutrición, pero no es algo muy frecuente. Y acá en el lado derecho lo que les ilustro es un artículo que publicamos en Lancet, donde aquí lo que nosotros resaltamos es la presencia de la lactaso deshidrogenasa. Cuando nosotros hablamos de linfoma, pues inmediatamente nos viene a la mente la beta-2 microglobulina, la LDH. Pues bueno, aquí en esta es una serie de pacientes con linfoma primario y podemos ver que solamente
el 20% llega a tener elevada la LDH, que esto es mucho menos frecuente que en el linfoma sistémico. Entonces, este es otro de los antecedentes importantes. De los antecedentes que tenemos, básicamente el antecedente de historia de cáncer, historia familiar de cáncer, la historia de inmunosupresión y la historia de vacunas son como fenómenos que nos van a ser de suma importancia, y recordar que el paciente que tenga una patología primaria del sistema nervioso, una tumor primaria del sistema nervioso, estos clichés que conocemos del cáncer pues no aplican. Aquí tenemos precisamente un análisis. Miren, muchos de los datos que yo voy a presentarles provienen de esta base de datos. Es una base de datos personal que yo he hecho desde el 2012, ahorita en total son 9,000 pacientes, y pues bueno, en esta base de datos también tratamos de analizar este tipo de clichés, y podemos ver que si nosotros analizamos los antecedentes, vemos que los pacientes que tienen un antecedente de un tumor primario del sistema nervioso central, antecedentes, o sea, los antecedentes familiares son irrelevantes. Vamos a tener que la pérdida de peso y los síntomas sistémicos son irrelevantes. Obviamente no hay fiebre, historia de vacuna pues, realmente no hay, o bien historia de cáncer tampoco, ¿no? Entonces tenemos que para los tumores primarios vamos a tener que son pacientes que son relativamente vírgenes a todo tipo de padecimientos y de antecedentes. La causa infecciosa, el cliché que tenemos más frecuente, pues es la fiebre. Vamos a tener que en estos pacientes los antecedentes fueron relevantes en un 45% y la fiebre estuvo presente en un 40%. Entonces, como se darán cuenta, siempre pensamos que en los procesos infecciosos habrá fiebre, pero pues bueno, no es algo que sea, es más, no ni la mitad de los casos. En el caso de las causas autoinmunes, podemos ver que el 60% tuvo relevancia en los antecedentes y particularmente la historia de vacunas estuvo presente en 45%. Aquí agregué uno que es el vascular, y tenemos que los pacientes con enfermedad vascular, el 80% tenía algún tipo de factor de riesgo. Y para la enfermedad metastásica, pues lo que podemos ver es que el 75% tenía historia ya de enfermedad, ¿sí? Y que tenía historia de cáncer fue un 80%. Y podemos ver que en este grupo de pacientes sí los síntomas sistémicos sí estaban presentes, la fiebre estuvo en un 20%, pero los síntomas sistémicos estuvieron presentes. Entonces, en conclusión, los pacientes con lesión primaria del sistema nervioso suelen no tener grandes antecedentes. La parte infecciosa hay que buscarle la parte de inmunosupresión, las autoinmunes, la historia de vacunas. Vamos a tener que la parte metastásica, pues la historia principalmente de cáncer. Esto fue algo que realizamos con 680 pacientes, y otro hallazgo que quisiera yo aquí resaltar es precisamente eso. Estos clichés que tenemos de las enfermedades tumorales, tenemos que este es el porcentaje por grupo de tumor primario que no hace síntomas sistémicos. Entonces podemos ver que los gliomas no hacen síntomas sistémicos en 96%, el linfoma en 90%, el meningioma en 94%, el adenoma en 88%, el schwannoma en 98%, y el paciente que tiene metástasis tiene un 40% que no hace síntomas sistémicos, o sea, un 60% sí lo hace. Entonces, este tipo de antecedentes es importante para, sobre todo, la enfermedad metastásica. Entonces, en conclusión, tenemos que de nuestra letra A, que fue primero aparición y ahora vienen antecedentes, estos 4 antecedentes: historia de cáncer, inmunosupresión, historia familiar de cáncer y bien historia de vacunas, donde nos pueden precisamente ayudar y orientar en el diagnóstico de este tipo de patologías que si nosotros vemos de a simple vista, pues probablemente no tengamos una orientación, pero con este tipo de hallazgo podemos irnos orientando a cuál es el diagnóstico, ¿no? Entonces, de los casos que presentamos, pues bueno, el primero era metástasis, el segundo absceso, el tercero linfoma, el cuarto fue una lesión desmielinante pseudotumoral y un rhabdoide teratoide. Entonces, bueno, ahora yo les pido que hagan su retro y que vean que el diagnóstico de cada una, cuál pensaron. Entonces, esto sería como la letra A de antecedentes cuando abordamos una lesión con efecto de masa.
Para continuar con nuestro abordaje viene la letra B. B, como les dije, traté de hacer una mnemotecnia que fuera entrada con calzador en el inglés, y la B es de birth, de nacimiento. Y vamos a tener que en esta parte en particular, vamos a tener que tener tres conceptos fundamentales. El primer concepto es identificar si es una lesión supra o infratentorial, que esto, pues bueno, básicamente nos va a decir un poco el comportamiento biológico de las enfermedades. Segundo, si es una lesión intraaxial o extraaxial. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues bueno, nada más para recordar, intraaxial es todo aquello que deriva propiamente del encéfalo, o sea, son todas las lesiones que nacen propiamente en el encéfalo. Y extraaxial es todas aquellas lesiones que nacen de las estructuras que recubren el encéfalo. Y esta clasificación nos va a servir precisamente, una es para el diagnóstico, pero dos, también para irnos orientando un poco acerca de la complejidad que pueda tener una lesión, ya que una lesión intraaxial tiene más riesgo de dejar secuelas neurológicas que una lesión extraaxial. Y la parte específica esa, pues no, la verán más adelante, que es una forma de abordarla en función a dónde nace específicamente la lesión. Entonces, por lo largo de esta plática la dividí en dos secciones y seguiremos la próxima semana con la parte 2. Vamos a continuar con el punto número B. Te pido que si te gustó esta clase, así como a mí me gustó mucho darla, pues me sigas en mis redes. Aquí te dejo mis datos, te dejo precisamente la página, el Beto Brain Tumor Channel, que tratará de subir material didáctico de esta naturaleza cada semana. Y por esta semana, esta es la primera parte del abordaje de lesiones con efecto de masa. Viene la parte número 2 la siguiente semana, que vamos a continuar con el punto B, C, D y E. ¿Sí? Y habrá probablemente una tercera parte para hablar específicamente del F, pero en función a los comentarios, a los me gusta, veremos si hacemos parte 3. Les agradezco mucho su atención, muchas gracias.